Hablamos de Colombia porque tras unos resultados en primera vuelta alejados de la victoria prometida en campaña, el izquierdista Iván Cepeda debe movilizar más de 2 millones de votos al menos para intentar imponerse en el balotaje del 21 de junio frente al ultraderechista Abelardo de la Espriella. En un contexto de creciente polarización y confrontación, nos preguntamos cuál es la postura respecto al actual presidente Gustavo Petro que más beneficia a la campaña oficialista. Para el análisis contamos con Cristian Fajardo. Él es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Cristian, muchas gracias por aceptar esta invitación de France 24. De entrada le planteo que comencemos por hablar justamente de la figura, ¿no?, del actual presidente. Le pregunto hasta qué punto puede Iván Cepeda usar el capital político construido por Petro, que tiene, recordemos esta cifra, un 45% de favorabilidad, o hasta qué punto le juega en contra al tratar de construir una imagen propia. Bueno, muchas gracias, Rosa, y al equipo de France 24. Bueno, en primer lugar, yo creería que, para poder entender la situación, yo diferenciaría la figura de Petro y de Cepeda. Si bien los dos hacen parte del mismo partido, hacen parte del pacto histórico, y además Cepeda representa pues una continuidad y una profundización de los proyectos del actual presidente, son dos figuras diferentes dentro de la izquierda. De modo pues que lo que hace Petro y lo que hace Cepeda, yo creo que para un análisis correcto hay que separarlos. En este caso no ocurre como si ocurrió, por ejemplo, con Uribe. Uribe, en el caso cuando Duque gana la presidencia, es un candidato pues designado por él mismo. En este caso vemos una continuidad de un proyecto, pero a través de dos figuras diferentes. Y pues el hecho de que el presidente, de que Iván Cepeda sea también un candidato del pacto y del oficialismo le ha beneficiado, pues ante la imagen positiva, pues relativamente positiva que tiene Gustavo Petro en los últimos sondeos, frente a las medidas de aumento del salario mínimo, el aumento, digamos, de los ingresos por parte de quienes integran las Fuerzas Armadas y Militares. Entonces, esto y obviamente pues la posición dominante que tiene pues, un jefe de Estado dentro de un país. Ha contribuido, pues, obviamente, al fortalecimiento de la campaña de Cepeda, pero, digamos, hasta cierto punto. Yo creo que la primera vuelta demostró pues, que el apoyo de Petro ya llegó, ya tuvo, digamos, un techo, y la conquista de los votos de centro, de algunas personas que votaron en blanco y de las personas que no votaron en primera vuelta, pues le corresponden únicamente a la campaña de Cepeda. Yo creo que estas han sido las discusiones que han tenido en su gran mayoría de integrantes de su comité asesor, integrantes del pacto histórico. Supongo que están discutiendo un poco eso y creo que están cayendo en cuenta de que pues, en este momento pues, es a Cepeda únicamente a quien le corresponde pues, conseguir esos votos que le hacen falta para imponerse en el balotaje. Claro, y en esta búsqueda de votos que usted señala hacia el centro, ¿cree que, si bien, como usted señala, ¿no?, quizás los votos que son de apoyo al gobierno de Gustavo Petro ya los han conseguido, pero más allá de esto, la figura del presidente favorece o desfavorece en esta búsqueda de votos de centro? Yo creo que es difícil tener como un análisis cierto de hasta qué punto favorece o desfavorece a, a, a Iván Cepeda. Yo creo que lo favorece más que lo desfavorece. Porque de nuevo, ya llegó a un tope, digamos, ya llegó a su techo, la posibilidad de que Petro logre endosar de cierto modo votos a Iván Cepeda. Y por el otro lado hay que tener en cuenta pues, que depender únicamente de Petro le puede empezar a jugar en contra a Cepeda, porque como tú lo has dicho, la imagen de Petro es paradójica. Por un lado tiene una favorabilidad muy cercana al 47-48%, pero también tiene una desfavorabilidad muy grande, ¿no? Pues casi que la misma cifra, pero en sentido desfavorable. Entonces el apoyo de Petro en este caso es un arma de doble filo, y yo creo que en estos momentos de crisis, digamos, porque finalmente se impuso el candidato de la extrema derecha, tiene que ser esencial en el momento pues, de que la campaña de Iván Cepeda replantee su estrategia. Y creo que eso está ocurriendo ahorita. Pues hace unas horas el comité de campaña de recolección de firmas de la constituyente renunció a dicha tarea para espantar un poco pues, esos miedos que tiene el centro de una eventual constituyente que impulsaría pues, el candidato oficialista. Entonces esto prueba un poco que
esto da algunos indicios de cómo a partir de hoy, a partir del domingo, pues el apoyo irrestricto de Petro a Cepeda puede empezar a jugar en contra de él. Y eso lo demostró la primera declaración que hizo el presidente, denunciando la posibilidad de un fraude. Inmediatamente pues el candidato Cepeda replicó el mensaje y pues esto no caló muy bien pues en la opinión pública, en los sectores de centro, precisamente en ese espectro ideológico en donde pues Cepeda tiene que buscar votos. Entonces yo creo que desde ayer y hoy hemos visto pues unas señales de que Cepeda está tomando pues esta iniciativa para de nuevo encontrar esos votos, porque a partir de ahora en adelante, si se sigue aferrando un poco a la figura del presidente, va a comenzar a jugar en su contra, precisamente por esa imagen desfavorable que también tiene el presidente. Y utilizando precisamente estos dos ejemplos que usted señala, ¿no? Las denuncias de fraude esgrimidas por el presidente Gustavo Petro y también esta propuesta de asamblea constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro y muy criticada, como usted señala, por la oposición, que también esgrimía el temor de que fuera un marco que le permitiera al presidente Gustavo Petro regresar al poder, a pesar de que en Colombia, por la constitución actual, el mandato presidencial está limitado pues a uno solo, ¿no? El abandono de estos discursos, ¿cree usted que es una estrategia comunicativa electoral o que realmente hay una discrepancia entre las fuerzas de Iván Cepeda y de Gustavo Petro, una forma distinta de ver las cosas? Yo creo que hay una forma distinta. Obviamente pues está pues, el carácter de campaña. Obviamente están disputando pues unas elecciones presidenciales y aquí hay un juego pragmático de mostrar que este tipo de banderas lo que hace es espantar a los votantes de centro, que van a ser cruciales para el desenlace pues, del balotaje. Sin embargo, yo creo que el caso de la constituyente pone en evidencia que la iniciativa emerge del Ejecutivo, no emerge de la campaña de Iván Cepeda. Iván Cepeda pues, en un principio no lo niega, precisamente porque es un candidato al oficialismo, pero la apuesta de una constituyente emerge en el gobierno de Petro. Obviamente es un ciudadano, un grupo de ciudadanos aparte del gobierno, pero apoyados totalmente por el Ejecutivo. Desde el 1 de mayo, pues Petro revive un poco como este espectro de la constituyente del que siempre ha venido hablando, pero yo creo que es una propuesta de él ante el bloqueo de sus reformas sociales en el Congreso de la República. Entonces, es una iniciativa que es propia del presidente Petro. No tengo indicios de que Iván Cepeda pues, haya tenido mucho interés en fortalecer estos relatos, en fortalecer este comité de recolección de firmas. Él está más enfocado pues, en ganar las elecciones, no en recolectar firmas para una Asamblea Nacional Constituyente. Claro. Y bueno, eso lo pongo más sobre la discusión. No tengo pues una certeza absoluta, pero sí aquí por eso hago mucho énfasis en que la figura de Iván Cepeda es diferente a la de Petro, a pesar de que pertenezcan a un mismo pues, partido, un mismo movimiento político, que es el Pacto Histórico. Y Cristian, le pregunto si realmente cree que el Pacto Histórico, la izquierda, puede conquistar estos votos de centro, teniendo en cuenta que los principales líderes de este reducido, ¿no?, en término electoral, espectro político llamado centro, no están apoyando, al menos hasta el momento, pública y abiertamente, la campaña de Iván Cepeda, ni siquiera con este discurso del cordón sanitario contra la ultraderecha que impulsa, ¿no?, las alianzas en otros países? Es cierto, es cierto. Se esperaba pues, que el centro tuviese más impulso a la hora de apoyar la candidatura de Iván Cepeda, pero no ocurrió así. Esto nos da indicios de que conquistar esos votos, al menos desde el punto de vista de los dirigentes del centro político, no va a ser para nada fácil. En Colombia específicamente, el centro siempre ha sido excesivamente aséptico a tomar posiciones y a respaldar candidatos en segunda vuelta. Pues Sergio Fajardo, uno de los líderes de este espectro político, pues siempre ha manifestado su apuesta por preferir votar en blanco a bloquear un candidato que ellos consideran pues, el más lesivo para las instituciones democráticas. Tengo la impresión de que hay más posibilidades de que en esta ocasión tomen partido, en este caso para bloquear la extrema derecha, pero va a ser difícil que se logre de una manera contundente y explícita. Hemos visto pues, a Sergio Fajardo, por ejemplo, hablando
pues cómo jamás votaría por Abelardo de la Espriella. Sí. Las razones que esgrimen pues son evidentes, porque no solo pues, no solo no ha tenido el poder del Estado o la administración de lo público, sino pues es una persona que explícitamente tiene como propuesta cercenar derechos sociales, reducir el gasto público, y Sergio Fajardo ha dicho que no votaría por él. Lo mismo Claudia López, y lo mismo pues algunos seguidores, o de cierto modo Juan Danilo Oviedo, que también podemos ubicarlo como en la centro derecha. Sin embargo, al centro político le cuesta mucho, digamos, finalmente dar un voto para evitar que otro llegue al poder, y no lo ha hecho en las últimas elecciones. Entonces Sí. yo creo que si se lleva a cabo esto, sería un acontecimiento, en parte pues por lo extremo del otro candidato, Abelardo de la Espriella, y por el otro lado se va a requerir obviamente un esfuerzo gigantesco por parte de la campaña de Iván Cepeda para transformar su estrategia de campaña. Claro, y para terminar, Cristian, porque no tenemos mucho tiempo, vemos que Abelardo de la Espriella utiliza referentes de la ultraderecha internacional, ¿no?, como Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, como esos referentes en su campaña. ¿Qué debería hacer Iván Cepeda frente a esta estrategia? Yo creo que es una pregunta muy difícil, y tengo la impresión de que al menos acá nos dimos cuenta un poco tarde de la figura que representa pues Abelardo de la Espriella. No sabemos, pues en Colombia no sabemos, es más centrado en comprender cómo los movimientos de derecha y extrema derecha son más o menos locales. De hecho, Álvaro Uribe Vélez representaba un liderazgo de una estrella, de una izquierda, perdón, tradicional. Pero tenemos un punto de inflexión del que hasta ahorita estamos comprendiendo, que es el de Abelardo de la Espriella. Él ya no es un representante de una derecha local, sino también de una derecha global. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas y uno de los grandes desafíos que tiene la campaña de Iván Cepeda: cómo enfrentarse no solo pues a un conjunto de sectores dominantes de la sociedad que se reconocen dentro de la derecha y la extrema derecha y la centro derecha, sino también cómo a su vez la figura de Abelardo de la Espriella se posiciona en un ámbito global en el que la izquierda, en el que la derecha se ha tornado populista, en el que la derecha se ha tornado antisistema. ¿Sí? Uno de los rasgos fundamentales de la extrema derecha global es denunciar a una presunta casta que tiene el poder político y tiene a las personas sometidas a la pobreza, y que ellos van a transformar esas condiciones, un poco copiando un discurso pues de izquierda del siglo XX, revolucionario, pero ya transformado pues a unos intereses de derecha. Yo creo que estamos en un momento así. Ese tipo de derecha pues ya está muy fuerte en Colombia, y entender y luchar en contra de eso, o oponerse, digamos, a esos discursos globales de la extrema derecha, va a ser el reto pues de la campaña de Iván Cepeda, que pues no tengo indicio de que tengan alguna estrategia clara hasta el día de hoy frente a esto, pero ese es como el reto al que se enfrenta hoy la candidatura pues del candidato oficialista Iván Cepeda.